francesa hasta que se independizó en 1960. El idioma oficial es el francés y los grupos rebeldes, como vemos, son los yihadistas de Mujao y los islamistas Tuareg de Ansar Din, vinculados a Al-Qaeda. Es por la peligrosidad de estos grupos que el gobierno de François Hollande decidió apoyar al presidente que le solicitó la ayuda al gobierno de Francia. Sí, en cuanto a que la intervención tendría como único propósito defender, digamos, inversiones de empresas francesas en Mali, si bien esos intereses obviamente existen. Primero, Francia tiene más inversiones en casi cualquier país de la región que en Mali, pero en segundo lugar no es el único país occidental que tiene inversiones en Mali, sin embargo es el único que está realizando operaciones militares. También tiene que ver con el hecho de que fue la potencia colonial y que se le solicitó explícitamente su intervención por parte del gobierno de Mali, ¿no? Pero digamos, creo que es mezquino decir que todo se reduce a eso. De hecho, por eso Francia está pidiendo ayuda de sus socios de la OTAN y estos no están brindándola. Pero además por eso Francia está diciendo que su intervención es por tiempo limitado. El problema de Mali es el típico problema de los ejércitos politizados. Están mucho mejor preparados para dar golpes de Estado, cosa que hicieron en marzo del año pasado, que para pelear guerras, porque de no haber intervenido Francia, la capital habría caído en poco tiempo. Además de que estaba yo leyendo que muchos de los armamentos que quizás tienen estos grupos fueron proporcionados por la propia Francia tiempo atrás. O sea, es irónico que ahora están luchando contra porque son grupos que están bien armados. Como vemos, también están causando violaciones a los derechos humanos en el norte del país. Bueno, estos grupos tienen una serie de fuentes de abastecimiento y financiamiento que involucran a potencias occidentales de manera directa o indirecta. Por ejemplo, algunas de las armas las habrían comprado a milicias libias que las recibieron fundamentalmente de Francia y que las utilizaron para derrocar al régimen de Gaddafi, pero que luego fueron puestas en el mercado negro a disposición del mejor postor. Pero además se calcula que los grupos islamistas radicales del norte de Mali en los últimos años habrían obtenido hasta 250 millones de dólares en rescates por secuestros, ¿no? Rescates a cambio de la liberación de los secuestrados. Y esos secuestrados eran en su virtual totalidad ciudadanos europeos. Entonces, a veces los propios gobiernos europeos han pagado rescates por sus ciudadanos, contribuyendo a financiar al grupo al cual ahora quieren destruir a través de una intervención militar. Muy bien, ahora nos vamos a la India. Miles de personas han protestado en Goa por un nuevo caso de violación, esta vez contra una niña de 7 años en los baños de su colegio. Solo la palabra monstruo puede caber en la descripción de un hombre que se atrevió a violar a una indefensa pequeña. Y es que en la India parece que nada ni las propias leyes de su país inmuta a esos hombres capaces de ultrajar a un grupo de mujeres y mucho menos a una menor de edad. En menos de un mes este es el tercer caso. Se trata de una niña de 7 años de edad que salvajemente fue ultrajada en los baños de su colegio en el estado de Goa. Su agresor habría sido un hombre de 20 años de edad. Miles de personas han protestado nuevamente en ese país, sacando a relucir de nuevo la indignación en las calles de Nueva Delhi y las vigilias en todas partes. Se sabe que la pequeña luego del ataque fue trasladada a un hospital cercano y que ahora se encuentra en su vivienda. El hecho ocurre a pocas semanas de una violación colectiva de una joven de 23 años de edad que luego falleció por la agresión. Esa semana también se registró otras 2 violaciones, una de ellas fue luego colgada en un árbol. Muy bien, que es lamentable el poco valor que puedan tener para algunas personas la vida y dignidad de la mujer en la India, como vemos en el caso de la primera chica que murió luego de las graves heridas que sufriera tras una violación colectiva. Los sujetos fueron detenidos, se encuentran detenidos y la familia pide pena de muerte. No sé si eso va a ser posible en la India. Sí, existe la pena de muerte para casos como este, pero en todo caso, digamos, lo interesante en la India es que no es que esto no ocurriera antes, es que por primera vez hay sectores significativos de la sociedad dispuestos a movilizarse en torno al tema. Que recién se conocen los casos, ¿o no? No, siempre hubo, ¿no? Pero digamos, el punto es cuando la sociedad o un sector de la misma llega a decir basta, no vamos a seguir tolerando esto por más tiempo. En el caso de la India esto parece tener que ver con, digamos, el crecimiento de una clase media profesional. Habría que recordar que el caso
digamos, concitó la atención mundial era el de una estudiante de medicina, ¿no? Son gente de clase media que es más sensible frente a este tipo de problemas. Entonces, en muchos países donde los estados no están haciendo su tarea, la sociedad hace dos tipos de funciones. Por un lado, empiezan a crear en algunos países alguna suerte de patrullas ciudadanas, no solo por el tema de la violación, sino también por temas de acoso sexual callejero, y también se movilizan para exigir que las autoridades hagan su trabajo, para que esto no pase desapercibido. Muy bien, ahora nos vamos a Siria. Una fuerte explosión de la Universidad de Alepo, la segunda ciudad más importante, dejó al menos 15 personas fallecidas, mientras que en Israel el ejército mató a un joven palestino durante un enfrentamiento cerca a Ramallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Corrían tratando de huir de la primera explosión que se había sentido en uno de los edificios de una de las universidades más importantes de la ciudad de Alepo, en Siria. La destrucción fue total. El campus del centro de estudios quedó completamente devastado. Los fuertes muros del edificio colapsaron, los cristales de las lunas salieron volando y los muertos se contaban por decenas. En el suelo muchos se desangraban mientras que sus compañeros trataban de salvar a los que podían. Muchos, como los miles de muertos desde el inicio de esta guerra que prácticamente ha destruido toda una nación. Algunos activistas en Alepo dijeron que las explosiones fueron provocadas por un ataque del gobierno, mientras que la televisión estatal acusó a terroristas, un término usado a menudo por Damasco para referirse a los rebeldes, de disparos de 2 proyectiles hacia la universidad. En un principio se habló de 12 muertos, pero el conteo ya ha sumado hasta el momento a más de 80 víctimas. El edificio más afectado ha sido el de la Facultad de Arquitectura. La Universidad de Alepo ha sido escenario de varias protestas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad, cuyas fuerzas controlan la parte de la ciudad en que se ubica. Y en Israel, otro país que por largos años mantiene conflictos internos, un joven palestino de 17 años de edad murió en la localidad de Cisjordania, próxima a Ramallah, al recibir varios disparos dirigidos por el ejército israelí. Samir Awad murió al poco tiempo de llegar al hospital con 4 heridas de bala en la cabeza, el pecho y 1 en la pierna. Él estaba en camino a la escuela porque tenía un examen. Después de media hora me llamaron y nos dijeron que mi hermano estaba herido. Al parecer, el joven habría estado envuelto en medio de protestas de un grupo de estudiantes que comenzaron a lanzar piedras contra los militares, quienes respondieron a balazos. En Budrus, como en otros pueblos palestinos, los habitantes se manifiestan periódicamente en contra del muro israelí cerca de Cisjordania. En esa misma localidad, el ejército de ese país mató el pasado sábado a un palestino de 21 años de edad cerca de Hebrón cuando trataba de entrar de forma ilegal. Muy bien, acá hay 2 puntos que podemos tocar. Esta explosión en Alepo, en la universidad de la segunda ciudad más importante de Siria. ¿Cómo va el conflicto? Porque, no sé, se conocen pocas y ya informaciones, o ya no hay tanto interés al respecto. Bueno, y hay carnicerías tan sin sentido que ya nadie sabe quién fue el autor material de las mismas, ¿no? En este caso, porque la universidad está en la zona de Alepo controlada aún por el gobierno, se pensaba que habrían sido los insurgentes, que sí han utilizado métodos terroristas en el pasado, o incluso se habría hablado en algún momento de un misil tierra-aire de los insurgentes que se desvió por una falla técnica y cayó en la universidad, pero ningún grupo insurgente que habitualmente reivindican sus acciones reivindicó esto, y más bien han surgido videos que mostrarían que aviones del gobierno serían los que habrían atacado esta universidad. En el caso de Palestina, el ejército israelí jamás ha usado armas de fuego contra manifestantes judíos, incluso si esas manifestaciones resisten violentamente a la autoridad, a las fuerzas militares israelíes. Entonces, lo preocupante aquí es que se utiliza armas de fuego contra manifestantes desarmados. Eso es cerca, eso es Ramallah, es la ciudad territorios palestinos ocupados por Israel. Y luego de estos asentamientos que formaron los propios palestinos y que luego fueron desalojados, ¿no?, por los israelitas. Claro, que en ese caso, a diferencia de los asentamientos formados por colonos israelíes, era formado por los propietarios del territorio en cuestión.
Muy bien, ahora seguimos con Israel. Shelly Yashimovich se ha convertido en la candidata que podría dar la sorpresa en las elecciones de este 22 de enero, aunque no tiene el apoyo de la izquierda. La líder del Partido Laborista es la principal rival del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los esfuerzos de la izquierda en Israel no están logrando convencer al electorado frente a los desafíos que tiene el Estado judío en el ahora convulsionado Medio Oriente. Ante ello ha aparecido una ex famosa periodista que se postula como candidata a primera ministra. Se trata de Shelly Yashimovich, que tras rejuvenecer el Partido Laborista aspira a dar una sorpresa de dimensiones bíblicas si se convierte en la primera jefa de gobierno tras Golda Meir. Ella se basa casi en exclusiva en la agenda social, pero los sondeos le dan el segundo puesto al laborismo entre 17 y 20 escaños, una cantidad muy inferior a lo que podría conseguir la lista derechista de Benjamín Netanyahu. La izquierda israelí se ha suicidado. Durante años han sido cuestionados no solo por las fuerzas israelíes de derecha, sino también la realidad del Medio Oriente. Nunca aceptó el reto. No es casual que de los 3 partidos de centro-izquierda que Netanyahu planea integrar en su coalición, Yashimovich sea la última opción, o quizás la imposible. El líder del Likud es un firme defensor del libre mercado y la mínima intervención del Estado. Sin embargo, Shelly ha rescatado del olvido el concepto socialdemocracia, exigiendo una mayor intervención estatal y la lucha sin cuartel contra lo que llama el salvaje capitalismo de Netanyahu y los poderes económicos. Yashimovich es hija de supervivientes del Holocausto y entre sus planes está acercarse al centro y, por ejemplo, intentar captar electores del Likud decepcionados con la lista derechista conjunta con Avigdor Lieberman, el canciller israelí que dimitió por denuncias de fraude. Estamos frente a una campaña feroz de la derecha y los ultrasortodoxos que buscan dibujar a la izquierda como algo muy negativo. Sin embargo, la estrategia de Yashimovich no ha tenido mucho éxito. Tras ser castigada por la izquierda en los sondeos, dio un paso al frente. Sentenció que el Partido Laborista formará el gobierno o estará en la oposición y que no piensa formar parte de un gobierno derechista como el de Netanyahu, favorito para ganar las elecciones del 22 de enero. Muy bien, vamos a comentar con Farid un poco más de Shelly Yashimovich. Ha sido periodista, ahora líder del Partido Laborista. ¿Realmente tiene opciones? No, lamentablemente para su partido, probablemente para cualquier perspectiva de paz en la región, no. De hecho, había 3 partidos de centro-izquierda que unidos, 2 de ellos liderados por mujeres además, ¿no? El Partido Laborista, como vimos, y el nuevo partido fundado por quien fuera primer ministro y canciller Tzipi Livni. Y hay un tercer partido fundado por un periodista de apellido Lapid, si mal no recuerdo. Si se hubieran juntado los 3, como pareció iba a ser el caso, hubieran sido la primera fuerza, probablemente, según algunos sondeos. Podían haber obtenido hasta 2 asientos más que la coalición de Netanyahu. El tema, sin embargo, es que iban a tener más o menos 35 bancas en un congreso de 120, si mal no recuerdo. Y entonces quedaban de cualquier manera muy lejos de los 61 diputados necesarios para formar gobierno. No hubieran tenido aliados obvios. Netanyahu podría haber quedado con un par de congresistas menos, pero con fuerzas a su derecha, con mucha mayor representación electoral, y por ende Netanyahu de cualquier manera hubiera tenido la primera opción de formar gobierno. Pero esta coalición ni siquiera se ha constituido. Luego entonces la centroizquierda va dividida y ya era débil electoralmente y dividida no tiene mayores posibilidades de éxito. Muy bien, ahora vamos a seguir con los Estados Unidos. El León Leyson, el último sobreviviente de la lista de Schindler, falleció en la ciudad de Whittier, California. Leyson tenía 83 años y sucumbió a un cáncer en el sistema linfático. Nació el 15 de septiembre de 1929 en Narewka, un pueblo de Polonia muy cerca de la frontera con la otrora Unión Soviética. Pocos días antes de cumplir 10 años, las tropas alemanas invadieron el país, dando inicio, como sabemos, a una de las peores tragedias de la humanidad. Fue capturado por las fuerzas de ocupación y tuvo que realizar trabajos forzados. Sin embargo, llamó la atención del empresario alemán Oskar Schindler, quien puso al pequeño en su lista cuando tenía 13 años. De esa forma pasó a ser uno de los 1.200 judíos salvados del Holocausto por el empresario alemán.
Muy bien, esa historia que se conoció un poco más y que todo el mundo la pudo ver gracias a la película de Steven Spielberg, una película muy sentida. Yo creo que los que no tenemos ninguna relación con los judíos, vimos pues toda la tragedia que significó y esta labor, ¿no? Y que hizo este empresario alemán que contrató a los ciudadanos judíos y los sacó muchos de ellos de los guetos para que trabajen en su fábrica, inventando incluso algunos oficios. La cosa era salvar la mayor cantidad de personas. Claro, era gente que muy probablemente de no haber trabajado para Schindler, que a su vez trabajaba para el régimen nazi, bajo esas circunstancias, digamos, no tenía mucho margen de elección, hubieran terminado en campos de concentración. La historia de Schindler además es interesante y recomiendo ver la película La lista de Schindler de Steven Spielberg, que es una muy buena película. Schindler era un empresario que no tenía mayor interés en la política, había sido infiel a su esposa, digamos que no era un hombre ejemplar necesariamente, pero es un hombre que bajo circunstancias dadas se da cuenta de lo que estaba pasando con los judíos europeos, se da cuenta que estaban siendo exterminados de manera deliberada y se conmueve obviamente por ese drama humano e intenta salvar al mayor número posible. Y por eso se la recuerda, ¿no? Es una persona que se redimió a través de la solidaridad con el prójimo. Claro, y además, por ejemplo, logrando estos efectos de este hombre que muere a los 83 años y vive tanto gracias a Oskar Schindler, ¿no? Porque si no hubiera terminado su vida en un campo de concentración cuando apenas tenía 13 años. Muy bien, ahora nos vamos a Pakistán. El clérigo musulmán Tauril Quadri encabezó una manifestación masiva en Islamabad para exigir la renuncia del gobierno. En tanto, el Tribunal Supremo de ese país ordenó la detención del primer ministro acusado de corrupción. La larga marcha liderada por el clérigo musulmán Tahirul Qadri llegó a Islamabad, donde el dirigente reformista pidió la disolución del Parlamento y además se produjeron un choque entre manifestantes y policías. La televisión pakistaní mostró imágenes del grueso de la caravana que alcanzó durante la madrugada las inmediaciones de la céntrica avenida Jinnah, en la que decenas de miles de seguidores esperaban desde hacía horas la llegada de Qadri desde la ciudad oriental de Lahore. La protesta tuvo como objetivo lograr una regeneración democrática en el país y aunque se desarrolló de forma pacífica, se produjeron algunos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El hasta hace poco conocido Qadri anunció al llegar a la capital que la larga marcha ha acabado y ahora empieza la revolución y dio un ultimátum al gobierno: disolver el Parlamento Federal y las asambleas regionales. Esta marcha del millón de personas busca reconstruir la democracia. Esta es una marcha de la democracia, una marcha de la anticorrupción y de la restauración del Estado de Derecho. Entre referencias a la Plaza Tahrir, foco de la Revolución Democrática en Egipto, Qadri pidió a los concentrados que no se disuelvan hasta que no se dé respuesta a sus demandas. Los objetivos de este clérigo permanecen rodeados de misterio y han desatado una serie de teorías entre los analistas y medios locales que no consiguen desvelar las motivaciones políticas de una figura que hasta hace un mes era casi desconocida en el país. Pero las referencias de este líder islamista a la corrupción llegan en momentos en que el Tribunal Supremo ordenó el arresto del primer ministro del país, Raja Pervez Ashraf. El actual jefe de gobierno fue responsable de la cartera de energía y agua entre inicios de 2008 y 2011, periodo en el que habría cometido irregularidades en el fracaso de una iniciativa para reducir la escasez energética con el alquiler de plantas eléctricas privadas. Muy bien, como vemos complicada la situación en Pakistán, con estas denuncias de corrupción muy graves. Sí, acá hay un problema. El partido en el gobierno es el Partido Popular de Pakistán, que es un partido, el de Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto era su padre, que también gobernó el país, y este partido ha estado históricamente en conflicto tanto con las instancias supremas del Poder Judicial como con las Fuerzas Armadas. Y ese es uno de los factores que ayuda a explicar por qué en Pakistán nunca un gobierno democráticamente elegido ha entregado el mando a otro gobierno democráticamente elegido. En mayo parecía que iba a ocurrir por primera vez y probablemente todavía ocurra. Sin embargo, paradójicamente, cuando estamos cerca de ya una elección
que podría ser la primera vez en que un gobierno democráticamente elegido entrega el mando a otro elegido de la misma manera. De repente surgen estas manifestaciones, relevando el tema de la corrupción, que es un problema endémico de Pakistán, pero que no es un problema nuevo. Y en segundo lugar, surge esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar la detención del primer ministro. Contra quien quieren ir es contra el presidente, el viudo de Benazir Bhutto, pero el presidente durante el ejercicio del cargo está, digamos, protegido contra cargos penales. Y por ende lo que parece estar ocurriendo es que como no pueden ir contra el objetivo, van contra los primeros ministros. Este es el segundo primer ministro que va a dejar el cargo antes de tiempo por una sentencia contraria de la justicia. Muy bien, vamos a regresar con más información. Luego de la siguiente pausa, volvemos con Lance Armstrong. Se conoce que en la entrevista que dio a la famosa Oprah habría admitido que se dopó. Y también vamos a conocer al arzobispo considerado el George Clooney del Vaticano. Volvemos. Muy bien, y nos vamos a Estados Unidos. La famosa presentadora Oprah Winfrey entrevistó en exclusiva a Lance Armstrong y adelantó que el ciclista no admitió sus errores como se esperaba sobre las acusaciones de que usó sustancias para mejorar su rendimiento. Cuenta la historia que un día existió un ciclista que estuvo a poco de quedar marcado en ella, como el único en conseguir 7 Tours de Francia. Ahora, algunos meses después de su última aparición en televisión, podemos decir que Lance Armstrong quedó en la historia, y no porque haya perdido sus títulos, sino porque luego de mucho tiempo en investigación, decidió aceptar su culpa. Luego que una fuente anónima asegurara que el ex ciclista ha admitido en el programa de Oprah Winfrey haberse dopado durante su carrera deportiva, la expectativa por la entrevista que será emitida el jueves ha crecido luego que la misma Oprah diera detalles de esta. Yo diría que él no vino de la manera que esperaba. Fue sorprendente para mí, para mi equipo y para todos en la habitación. Nos quedamos hipnotizados y fascinados por algunas de sus respuestas. Estaba preparada, había leído Decisión Razonada, vi todos los informes de Scott Pelley, 60 minutos de reportes, vi la entrevista a Tyler Hamilton, leí Seven Deadly Sins y el libro de David Walsh. Me había preparado como si fuera un examen de universidad. Entré a la habitación con 112 preguntas y en una entrevista de 2 horas y media le pedí que respondiera a la gran mayoría de esas preguntas, o al menos muchas, pero siento que respondió como si estuviera preparado. No conseguí todas las respuestas, pero creo que las más importantes y las respuestas que la gente estaba esperando oír fueron absueltas. Solo puedo decir que quedé satisfecha con las respuestas. Esta es la primera vez que el ex ciclista norteamericano admite públicamente que recurrió a sustancias prohibidas por los estatutos deportivos para mejorar su rendimiento, sacar ventaja sobre sus rivales y de esta manera tocar el cielo con su palmarés. Aunque Lance puso al descubierto muchos de sus secretos y dejó fascinada a la misma Oprah con algunas respuestas, todavía no ha trascendido si logró aceptar las acusaciones de la agencia antidopaje, que lo colocó en el centro de una de las más sofisticadas y organizadas tramas de dopaje de la historia. Oprah añadió que el ex ciclista no se había sincerado de la manera que ella esperaba. Luego de explicar algunos detalles de la entrevista, como que ningún abogado estuvo presente o que Armstrong contaba con un pequeño grupo de apoyo, Winfrey aseguró que se trataba de la mayor entrevista de su carrera profesional y que, según explicó, consiguió que hablase con ella luego de enviarle varios correos electrónicos y coincidir con él durante las vacaciones de Navidad. Para los que no saben, la propia cadena de televisión de la presentadora, Oprah Winfrey Network, tiene una sociedad conjunta con Discovery Communications, empresa que patrocinó al equipo de Armstrong en 2005 cuando consiguió su 7º Tour de Francia. Por ahora no ha trascendido más sobre la confesión del ex ciclista, pero los expertos advierten que se trata del primer paso de una campaña elaborada por el ciclista para limpiar su imagen y regresar algún día a la alta competencia. Bien, es increíble todo lo que está perdiendo este ciclista porque él había vencido el cáncer, fue la imagen de la lucha contra esa enfermedad y también de las famosas pulseras amarillas que todo el mundo llevó, que se convirtió en moda, ¿no? Era símbolo de un deportista triunfador, ¿no? Con 7 Tours de Francia y todo es que es un fraude.
triunfador, pero con malas artes, ¿no? Y eso de limpiar su imagen podría haberlo hecho si él hubiera confesado cuando la evidencia se fue acumulando que había consumido, drogas que mejoraban la performance deportiva, ¿no? Pero no lo admitió hasta esta entrevista, aparentemente, y todavía está por ver si en la entrevista lo admite, pero la evidencia contra él parecía francamente abrumadora. Es difícil pensar que tanta gente se puede haber confabulado para urdir una trama que no existe, sobre todo porque, hay incluso evidencia de compra de las sustancias, hay doctores que lo asesoraban en cómo doparse de manera que fuera difícil de rastrear la presencia de la droga en el organismo. Era todo un aparato muy bien montado para doparse sin ser detectado, y hay una gran cantidad de testimonios al respecto. Entonces, que lo negara persistentemente cuando ya le habían retirado los 7 Tours de France y se había determinado que efectivamente lo había hecho, francamente parecía necio, y que lo admita ahora yo no sé si haga mucha diferencia. Bueno, por lo menos quizás uno pedir perdón también a todas las personas que creyeron en él y que lo vieron como un ídolo. Bien, ahora nos vamos a Italia. Un arzobispo ha sido considerado como el George Clooney del Vaticano por la famosa revista Vanity Fair. Se trata de George Gansweet, es secretario personal del Papa y ha sido bautizado también como el Bello George. Veamos. La revista Vanity Fair, en su edición italiana, dedica su portada al secretario personal del Papa, el arzobispo alemán George Gansweet, bajo el título «Padre George, ser bello no es un pecado». El semanario repasa la vida de este hombre que de jovencito llevaba el pelo largo y le gustaba Pink Floyd, que fue ordenado sacerdote en 1984 y que sigue siendo un buen jugador de tenis y un gran esquiador. Incluso fue profesor y que hoy, a sus 56 años, no solo recibe cartas de amor, sino que está considerado una pieza clave dentro de la Santa Sede. La revista resalta en el resumen una frase del secretario de Benedicto XVI cuando recibió un premio y con la que resume sus obligaciones. Personalmente veo mi papel o servicio al pontífice como un cristal. Más limpio está, más alcanza su objetivo. Tengo que dejar entrar al sol y cuanto menos se vea el cristal mejor. Si no se ve nada, quiere decir que desarrolla bien su trabajo. Vanity Fair agrega, aparecerá siempre menos, pero siempre tendrá más poder. George Gansweet, bautizado como el George Clooney del Vaticano, nació en Alemania el 30 de julio de 1956. Desde que en el 2005 Benedicto XVI fue elegido Papa, Gansweet desempeña el puesto de secretario personal del pontífice. En diciembre fue nombrado prefecto de la Casa Pontífica y arzobispo titular de Urbisaglia, y hace apenas unos días fue consagrado arzobispo por Benedicto XVI. Muy bien, ha sido la poderosa revista Vanity Fair que lo ha catalogado como el Clooney del Vaticano, por supuesto, por sus características físicas, ¿no? Y por el gusto por Pink Floyd probablemente, pero no creo que tengan nada más en común. Cuando a Clooney se le pregunta por qué no se dedicó a la política, porque le interesan tanto los temas políticos y hace campaña, por ejemplo, por el tema de Darfur en Sudán, él dice que después de todas las drogas que consumió en su vida, le pareció una mala idea, y él es partidario, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Así que el parecido, está en lo físico y en el gusto por Pink Floyd. En cuanto a Vanity Fair, es una revista que no es femenina per se, en el sentido de que la compran hombres y mujeres, pero tiene un público mayoritariamente femenino, pero que no cae en ninguno de los estereotipos sobre las llamadas revistas para mujeres. No es sin ánimo de menoscabo, no es Vanidades o Cosmopolita, es una revista de mucho más vuelo. Claro, tiene muy buenos reportajes, ¿no? Y sí, muy buena fotografía, así que es recomendable. Muy bien, nos vamos a Egipto. Un accidente ferroviario dejó 19 muertos, mientras que en Suecia una mujer robó un tren vacío que manejó hasta estrellarlo contra un edificio cerca a la capital, Estocolmo. El accidente se produjo cuando 2 vagones de tren se salieron de la vía en la estación de Abu Ruba, situada en la localidad de Guandilla, 18 kilómetros al sur del Cairo. Según los primeros reportes, se supo que al menos 19 personas murieron y 107 resultaron heridas. El tren transportaba reclutas del ejército egipcio. Vi a un colega cuya pierna estaba muy herida. Luego todos caímos y ya no lo vi, no sé si estará vivo.
Ese es el tercer accidente y todos llegan antes, hasta ustedes, menos los paramédicos. ¿Dónde está el nuevo régimen? Unas 66 ambulancias se trasladaron hasta el lugar del suceso para evacuar a las víctimas, cuya cifra aún no es definitiva y podría aumentar en las próximas horas. Sobre la causa del siniestro se supo que el accidente se produjo al separarse del resto del convoy por motivos aún desconocidos. Los accidentes ferroviarios y de tráfico son muy habituales en este país debido al mal estado de los vehículos y las carreteras, la imprudencia de los conductores o la mala señalización de las vías. Y en Suecia, una trabajadora de limpieza consiguió robar un tren que se encontraba vacío en una estación y lo condujo hasta un suburbio de Estocolmo, donde descarriló y se estrelló contra un inmueble de apartamentos. La mujer fue la única que resultó herida. Las autoridades dijeron que la mujer robó el tren de 4 vagones en una estación ubicada en las inmediaciones de la capital. Se desconocen los móviles de la mujer, que trabajaba para una empresa contratada por el operador de trenes para realizar operaciones de limpieza. Bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. Como parte de su responsabilidad social, una conocida marca de gaseosa lanzó una campaña publicitaria para combatir la obesidad en ese país. Coca-Cola lanzó una campaña en la televisión por cable de Estados Unidos destacando sus esfuerzos en la lucha contra la obesidad, ya que la multinacional empresa de gaseosas se enfrenta a una creciente presión de los gobiernos locales y los críticos. El anuncio menciona que la marca vende bebidas sin calorías, trabaja para producir un mejor sabor de edulcorantes y ha introducido los tamaños más pequeños del mercado. También recuerda a los espectadores que todas las calorías cuentan, no importa de dónde vienen, ya que si se come y bebe más calorías de las que se quema, aumentará de peso. De otro lado, Coca-Cola es un gran patrocinador de los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos. Gastó $610 millones en publicidad en 2011. De tal manera, la empresa intenta concientizar a los consumidores sobre la importancia de la alimentación baja en grasas y calorías, aunque suene contradictorio por el producto que ofrece. Muy bien, realmente es increíble el consumo de gaseosas en los Estados Unidos. Tú que has vivido allá, la cantidad de los vasos gigantescos. Es el país con el mayor consumo per cápita del mundo. Qué barbaridad. Pero si no me equivoco, el segundo es México. Es un país latinoamericano que también tiene un serio problema de obesidad. Pero tienen que hacer algo y ellos se tienen que comprometer por esa lucha contra la obesidad en los Estados Unidos y en el mundo también. Sí, pero si la Coca-Cola quiere hacer campaña contra la obesidad, debería sugerir que no tomen su producto, por lo menos no la Coca-Cola normal, tal vez la Coca-Cola cero, porque francamente las gaseosas no son precisamente un punto a favor de una dieta saludable. Muy bien, mejor agua. Sí. Bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. Una réplica de la ciudad de San Francisco fue hecha con mondadientes. Veamos. Una maqueta en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, es la última obra del artista estadounidense Scott Weber, quien invirtió largas jornadas en el trabajo durante 35 años para ver culminada su réplica. Para dar forma a esta maqueta, Weber utilizó 100.000 palitos de dientes. El artista puso especial atención en los detalles de los comercios, el puente y las tradicionales calles de esta ciudad. En el video se puede ver un tour por la ciudad hecho con una pelota de ping-pong. El artista comentó que los mondadientes llegaron de diferentes partes del mundo. Esta asombrosa obra ha sido bautizada con el nombre de Rodando por la Bahía. Scott no descartó que su estructura escriba su nombre en los récords Guinness. Bien, ahora nos vamos a Ucrania. Ha sorprendido el nacimiento en cautiverio de una rara camada de cachorros de tigre de Amur. Una rara camada de tigres Amur nació en el zoológico de Yalta, en el sur de la región ucraniana de Crimea. 3 de los felinos con rayas de color naranja y negro nacieron este mes, pero solo 2 de ellos han sobrevivido. Los cachorros de un padre y una madre bengala Amur fueron llevados para recibir atención por el personal del zoológico inmediatamente después de su nacimiento. El nacimiento de tigres Amur en el zoológico de Yalta es siempre un acontecimiento grande y significativo. Son muy raros y el nacimiento de cada bebé es una suma importante al intento de preservar a estos maravillosos animales. La colección más grande de los tigres Amur se encuentra en el zoológico de Yalta. Hay más de 20 de ellos y los animales viven y tienen una gran demanda principalmente entre los zoológicos europeos. Estos pequeños cachorros de tigre irán a un zoológico en Hungría por un intercambio. Actualmente los cuidadores están alimentando a los recién nacidos en una fórmula especialmente elaborada para ellos. Tigre de Amur, también conocido como tigre siberiano, es el mayor subespecie de tigre. Su hábitat natural se encuentra al sureste de Rusia y norte de China.
Muy bien, qué tiernos estos pequeños tigres. Con eso nos vamos a despedir y los dejamos con un video musical, una canción interpretada por los niños sobrevivientes del colegio Sandy Hook a un mes de la tragedia Over the Rainbow, que se la dedican a sus compañeros desaparecidos. Nos vemos. Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me.